Bueno, vamos a comenzar. Espérenme un cachito. Ya, entonces vamos a comenzar un nuevo capítulo. El tema 10, los ácidos nucleicos. En el anterior tema hemos visto a los nucleótidos. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los nucleótidos son los componentes monoméricos de los ácidos nucleicos, pero no es su única función, también cumplen otras funciones como el ATP, el ADP, el NAD, el FAD que hemos estudiado, ¿verdad? Tienen funciones como cofactores o intervienen en la bioenergética, en el metabolismo. Ahora ya hemos visto la estructura de los nucleótidos, ¿verdad? Hemos dicho que están formados por tres elementos: un grupo fosfato unido a un azúcar, es decir, a un monosacárido que es una ribosa, y la ribosa unida a una base nitrogenada. Ese conjunto de tres elementos es un nucleótido. Pues ahora vamos a ver ese aspecto de los nucleótidos como componentes monoméricos de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, DNA y RNA. Vamos a comenzar este tema hablando primero en general un poco de los ácidos nucleicos y luego hablando, y vamos a enfocarnos mejor en el DNA. El DNA es el archivo genético celular. Esta estructura, este esquema que he colocado aquí, habla por sí mismo. Si esta es una célula y este es el núcleo, pues en el núcleo se encuentran los cromosomas y en los cromosomas se encuentra enrollado el DNA. Pues este DNA es el archivo genético de la célula. Pues como lo acabo de decirles, existen dos clases de ácidos nucleicos en las células de todo ser vivo. El DNA, que sería el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. Una excepción a esto son los virus. Obviamente los virus no son seres vivos, son partículas nada más, que tienen la capacidad de replicarse. Vamos a ver qué es la replicación, de multiplicarse. Y los virus solo tienen un ácido nucleico, o son virus DNA o son virus RNA. Constituyen los ácidos nucleicos las biomoléculas de enorme importancia, porque nuestro DNA o el DNA de una bacteria, de un virus, de un hongo, de una planta, del elefante, de lo que sea, pues indica lo que es y lo que hace cada una de sus células. Entre las funciones de los ácidos nucleicos tenemos, primero, el almacenamiento de la información genética. Esta función la cumple el DNA. Toda la información genética de una célula, y luego de un tejido, y luego de un órgano, y luego según la complejidad del ser vivo, toda esa información está en el DNA. También otra función de los ácidos nucleicos es la transmisión de la información genética del DNA, ¿verdad?, en el proceso de la replicación, en procesos de mitosis o meiosis también. La recombinación es un asunto más complejo, esto que ustedes van a ver en biología molecular, que es cómo ciertas células, como por ejemplo las procariotas, cortan ciertas zonas de su DNA y lo pasan a otras zonas de su DNA, dando lugar a diferentes mutaciones. Otras funciones de los ácidos nucleicos es la transcripción del DNA para formar RNA, y luego la traducción de la información del RNA para llegar finalmente a las proteínas. Hemos dicho que son dos los ácidos nucleicos y existen diferencias funcionales entre el DNA y el RNA. Diferencia funcional sería, primero, que el DNA es el portador de toda la información genética y se considera como el archivo genético celular. En cambio, el RNA es el ácido ribonucleico responsable de garantizar que los genes, es decir, que el informe en este archivo genético se exprese a través de la síntesis de proteínas. Toda la información que acumula el RNA, sus genes, vamos a ver más adelante, son expresados gracias a que se sintetiza un RNA por el proceso de transcripción. Y finalmente el objetivo es sintetizar proteínas.
Recuerdan cuando hablamos proteínas, les había dicho que la secuencia de las proteínas estaba condicionada por eso genéticamente. Una subdisciplina de la bioquímica es la biología molecular, que ustedes van a llevar en quinto año. Y el dogma de la biología molecular, el dogma, es decir, una verdad irrefutable, es que se refiere a la replicación del DNA y a la expresión del DNA. ¿Qué quiero decir con esto? El DNA dirige su propia replicación. Cuando hablamos de replicación, hablamos de copia fiel. ¿Recuerdan? Se ha hecho la réplica de un cuadro, que es la copia fiel. Entonces, el DNA dirige su propia copia, es decir, su propia replicación, pero también dirige la transcripción de la información que tiene. En el proceso de la transcripción se forma el RNA. Y el RNA dirige la traducción del mensaje que se genera y finalmente se forman las proteínas. Todo esto vamos a estudiarlo en detalle y con mucha mayor profundidad enseguida. En este capítulo del DNA y en el otro capítulo hablamos del RNA. El objetivo final es la síntesis de proteínas. ¿Recuerdan capítulo 1, ese cuadrito, esa tablita? ¿Cuáles son las biomoléculas más abundantes y en mayor número en las células? Pues las proteínas. Este esquema informa, diríamos, no quiero usar las mismas palabras, todo esto referente al dogma de la biología molecular. ¿Qué significa esto? El DNA dirige su propia replicación, se copia, él mismo se copia para mantener una fidelidad de la copia. Luego dirige también la transcripción de esta información. En toda la estructura del DNA hay una información. El DNA dirige la copia, la transcripción de su información. Mediante esto sintetiza el RNA, que a su vez el RNA conduce o dirige a traducción y finalmente se sintetiza una proteína. Esto está totalmente demostrado y es irrefutable, por eso se dice que es un dogma. Seguimos todavía hablando en forma general de los ácidos nucleicos. Desde el punto de vista de la ubicación, los ácidos nucleicos pueden denominarse de la siguiente manera, es decir, según dónde se encuentre en la célula, ya sea animal, vegetal, microbiana o vírica. Bueno, virus no son células, no son partículas. Bueno, se denomina o existen diferentes tipos de DNA según la ubicación. Tenemos el DNA nuclear, obviamente está en el núcleo. ¿De quién? De las células eucariotas. ¿Recuerdan? El capítulo 1, solo las bacterias o células eucariotas tienen núcleo. Las procariotas no tienen núcleo. Entonces, el DNA nuclear está en el núcleo de eucariotas. El DNA celular, no está en un núcleo. Celular está en las procariotas, porque acabamos de decir que no tiene núcleo. El DNA plasmidal. Los plásmidos son unas partículas tipo víricas que parasitan a las células, que ustedes van a estudiar eso en microbiología y biología molecular, pues solo está presente en procariotas. El DNA mitocondrial. Las mitocondrias de las células tienen su propio DNA y se llaman por eso DNA mitocondrial. Mitocondrias eucariotas. DNA de cloroplastos, pues en los cloroplastos de las plantas también hay un DNA, y el DNA viral en los virus. RNA, desde el punto de vista, los ácidos nucleicos, el RNA puede denominarse RNA mensajero, está presente en procariotas y eucariotas. El RNA ribosomal, vamos a hablar de esto en el siguiente capítulo, el RNA ribosomal en procariotas y eucariotas, el RNA de transferencia en ambos tipos de células, el RNA nuclear solo en eucariotas y el RNA viral en virus. Lo que habíamos dicho que hay virus de DNA y virus de RNA. Entonces, fíjense cuando ustedes escuchen el DNA plasmidal, pues es un DNA que está presente en los plásmidos. El DNA mitocondrial está presente en las mitocondrias, más allá de creer que solo está en el núcleo, ¿no? Que existe obviamente en el núcleo. Para estudiar a los ácidos nucleicos, veamos la estructura primero, como quien dice, con un aumento de 10x, muy superficial. El ácido desoxirribonucleico DNA es un polinucleótido,
es decir, que sus componentes monoméricos son nucleótidos. Es un polinucleótido de doble hélice, fíjense esta y esta otra cadena. Y el azúcar siempre es la desoxirribosa. Recuerden el capítulo anterior, la ribosa no tiene un oxígeno en posición 2. El azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. En cambio, en el RNA, que es el RNA, el ácido ribonucleico o RNA, por lo común aparece como una molécula de una sola cadena. En cambio, esta es de doble cadena. El azúcar, o sea, el monosacárido, es la ribosa. Y las bases nitrogenadas son adenina, guanina, y en lugar de timina está el uracilo. Y se mantienen las otras 3 bases nitrogenadas. Primera diferencia, doble cadena, una cadena. El azúcar desoxirribosa, aquí el azúcar es la ribosa. En cuanto a las pirimidinas, que estas son las purinas y estas las pirimidinas, recuerdan, se sustituye en el RNA la timina por un uracilo. Veamos la estructura del DNA. Una primera vista de la estructura del DNA. El DNA está formado por una doble cadena de... vamos a ver más adelante eso, chicos. Nada más estoy queriendo ver primero muy simplemente. Está formado por una doble cadena y tiene un esqueleto de azúcar fosfato. Fíjense que sería esto. Voy a retirar un cachito de esto. El esqueleto, o sea, que va flanqueando ambas cadenas, es un esqueleto de azúcar fosfato. Si se fijan, ribosa, ¿no? Le vamos a decir azúcar. Azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato. Fíjense en mi cursor. Este esqueleto azúcar fosfato se mantiene constante en todo el ácido nucleico. Lo único que varía en los ácidos nucleicos es pues la secuencia de las bases nitrogenadas. Todos los seres vivos, todos tienen las mismas bases nitrogenadas, 4 bases nitrogenadas. ¿En qué se diferencian? ¿En qué nos diferenciamos tú y tu amigo, yo y cualquier otra persona? Un elefante de una vaca, una ballena de una rana, que se diferencia en la secuencia de las bases nitrogenadas. Somos diferentes en tanto es diferente nuestra secuencia de bases nitrogenadas. Las probabilidades de combinación son enormes, vamos a ver. Entonces, la estructura básica, vemos un esqueleto de azúcar fosfato. Y lo mismo aquí, ¿no? Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Repito, esta es la parte variable. Cada uno de estos que sería un nucleótido. Recuerdan lo que hemos visto. El azúcar unido a la base nitrogenada y al fosfato. Y así tenemos otro aquí. El azúcar unido a una base nitrogenada y al fosfato. Cada uno de estos es un nucleótido que está encerrado aquí, esta tríada. Un nucleótido, fíjense, es otro nucleótido. Cada uno de estos es un nucleótido. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Estamos viendo de manera muy simple primero. ¿Cómo se unirían químicamente esos nucleótidos? Los nucleótidos están ligados por enlaces fosfodiéster. Por ejemplo, fíjense, este es un nucleótido. Pueden encerrar en sus diapositivas, chicos, lo que estoy haciendo con mi cursor. Este es un nucleótido. Entonces, los nucleótidos están ligados por enlaces fosfodiéster. Repito, este es un nucleótido. Pueden encerrar, chicos, así. Fíjense, otra vez mi cursor. Este es otro nucleótido. Este es otro nucleótido. ¿Cómo se unen los nucleótidos? Pues por enlaces fosfodiéster. ¿Qué sería eso? Este es el enlace. Pongan ahí, enlace fosfodiéster. Y el sitio de unión es de fosforilación. Recuerdan, hemos dicho en los nucleótidos, es el 5'. Carbono, el oxidrilo del carbono 5'. Pero el enlace fosfodiéster lo forma, como dice aquí, el sitio más común de fosforilación de los nucleótidos es el grupo hidroxilo, que está unido al carbono 3'. Recuerdan que los azúcares se enumeran con números prima. Coloquen sus diapositivas, por favor, chicos. 1' aquí, fíjense en mi cursor. 1', 2', 3', 4', 5'. Lo mismo acá. 1', 2',
3', 4', y este es 5'. Está por líneas de enlace, ¿verdad? Bueno, entonces, los sitios de fosforilación están entre el oxidrilo 3' de un nucleótido con el oxidrilo 5' del siguiente. Entonces, esto es 3', esto es 5'. Pero aquí, fíjense, es como cortado, ¿verdad? Esto es 5', 3'. 3' con el 5' del siguiente. 3' de este con el 5' del siguiente. 3' de este nucleótido con el 5' del siguiente. Entonces, esta es la estructura básica de una cadena, ¿no?, del ácido nucleico. ¿Qué es esto? 3' con 5'. Y así. 3' con 5', 3' con 5'. Y por eso se lee, fíjense aquí, los enlaces se leen en sentido, siempre. 5', 3'. Pongan aquí. Por esto el enlace se llama enlace fosfodiéster, subrayen 5', 3'. Se lee en este sentido. 5', 3'. Esto es vital para que entendamos la replicación, chicos. 5', 3'. Lo que quiere decir que es verdad, está así. Ahora aquí, ¿quién se uniría? Voy a hacer aquí un cachito. Aquí, ¿quién se uniría? Otro nucleótido. El 3' con el 5'. Y así otro, hasta miles, millones de uniones. Y siempre se lee en sentido 5', 3'. Esto es por convención para poder entender la replicación. Así como recuerdan en las proteínas hemos dicho por convención siempre se escribe a este lado el grupo amino terminal y a este lado el grupo carboxilo terminal. Bueno, pues aquí es 5', 3'. ¿Qué tipo de unión? Enlace fosfodiéster. Es como si estuviera agarrado, ¿no? Como manitos agarradas. El fosfato se une, forma un enlace fosfodiéster con el oxidrilo 3'. A su vez también forma un enlace fosfodiéster con el oxidrilo del carbono 5'. Capítulo 1, la importancia del fosfato. Esta particularidad. ¿Cuál es la notación o nomenclatura de los ácidos nucleicos en el DNA? Debido a la complejidad de la estructura de los ácidos nucleicos, se acostumbra a usar nombres abreviados. En algunos casos van a ver en los libros nombres abreviados, porque imagínense, en cada vez que se hable de ácido nucleico, escribir largas cadenas es, digamos, no es muy factible, ni editorialmente en un libro no lo hacen. Entonces, hay formas de escribir de manera abreviada. Por ejemplo, puede expresarse así un ácido nucleico, una partecita de un ácido nucleico. Entonces, ¿qué sería esta parte, esta línea que está aquí vertical? Sería el azúcar, ¿no? La ribosa. Y se coloca así, se asume esas posiciones, 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, el extremo final es el oxidrilo 5', y de este azúcar estaría unido, se coloca las letras, que sería adenina, guanina, citosina, timina. De este azúcar, el oxidrilo del carbono 3' forma un enlace fosfodiéster con el oxidrilo del carbono 5' del otro nucleótido de guanina. Y así, el 3 con el 5, el 3 con el 5 y queda el 3, que puede seguir uniendo, ¿no? Así a toditas las bases. Entonces, esta es una manera, digamos, abreviada de escribir una porción de un ácido nucleico. Se puede abreviar también incluso como PAPG, PGP, que quiere decir adenina, o sea, fosfato habría aquí, ¿no? Adenina, fosfato, guanina, fosfato, citosina, fosfato. PAPG, más abreviado todavía. Y entonces, ¿qué nos está indicando aquí? Que el nucleótido de adenina, este sería el nucleótido de adenina, está en el extremo 5'. Y el nucleótido de timina está en el extremo 3'. Entonces se observa que este polinucleótido tiene el azúcar de la izquierda con el oxidrilo 5' libre. El azúcar de la derecha tiene el oxidrilo 3' libre. Así pues, subrayen esto. La secuencia de bases se escribe siempre en dirección 5', 3'. Esto para poder, repito, entender el complejo proceso de la transcripción.
siempre es en sentido 5', 3', se escribe. Bueno, los ácidos nucleicos son estructuras también complejas como las proteínas. Presentan niveles estructurales. ¿Recuerdan? Las proteínas tienen nivel primario, secundario y terciario. Pues igual los ácidos nucleicos. Su estructura primaria, al igual que de las proteínas, la estructura primaria está dada por la composición de bases y secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. En cuanto a la composición de bases, pues recordemos nuevamente el RNA, la timina está sustituida por uracilo. Entonces las bases son adenina, guanina, citosina, uracilo. La composición en bases del DNA, adenina, guanina, citosina, timina. Existe un patrón totalmente aceptado, patrón de composición, es decir, ¿cuál es la composición del DNA, por ejemplo? Existen algunas generalizaciones importantes respecto a patrones. Cuando digo patrones son modelos que se respetan, ¿no? De composición de bases nitrogenadas del DNA. Esos patrones de composición están expresadas mediante las famosas reglas de Chargaff. ¿Qué dice Chargaff? Las reglas de Chargaff. Primera regla. El número de bases purínicas, es decir, adenina y guanina, siempre está en equilibrio con el número de bases pirimidínicas, timina y citosina. Es decir, la razón aritmética entre purinas y pirimidinas es aproximadamente 1. Razón aritmética entre purinas y pirimidinas es 1. Siempre hay igual número de purinas e igual número de pirimidinas. Segunda regla de Chargaff. El número de residuos de adenina está en equilibrio con el de timina. Recuerdan, siempre una adenina se une con una timina. Entonces, las bases o nucleótidos de adenina van a estar en equilibrio con los nucleótidos de timina. Por el mismo motivo, el número de residuos de guanina va a estar siempre en equilibrio con el número de residuos de citosina. ¿Recuerdan? Una guanina siempre se une con una citosina. La adenina es una purina. La timina es una pirimidina. Fíjense que siempre es una purina con una pirimidina. Esta es una purina con una pirimidina. Y la relación es aproximadamente 1. Pues estas reglas de Chargaff se cumplen en el DNA. En cuanto a la composición, estamos hablando de la estructura primaria. Recuerdan, estructura primaria se refiere a composición de bases, pero también a la secuencia de bases. En cuanto a la composición, siempre una purina con una pirimidina, es decir, una adenina con una guanina y una timina con una citosina. En consecuencia, la relación aproximada entre ellos es 1. En cuanto a la secuencia de bases, aquí me voy a limitar un poco, chicos, porque determinar la secuencia de bases de un ácido nucleico es palabra mayor, pero vamos a entender más o menos cómo se hace. Para poder estudiar la secuencia de bases, es importante antes estudiar, y esto es muy importante, hay que estudiar a 2 tipos de enzimas que van a ayudar a entender o a dilucidar, o han ayudado a dilucidar la secuencia de las bases. ¿Por qué es importante la secuencia? Acabo de decirles hace un rato que el esqueleto azúcar-fosfato es constante. Lo único que diferencia un ser vivo de otro ser vivo es su secuencia de bases. Todos tenemos 4 bases nitrogenadas, nada más. Y sin embargo, la diferencia en la secuencia de esas 4 bases es la diferencia entre los diferentes seres vivos. Todos tienen lo mismo: ranas, bacterias, virus, vacas, ballenas, anguilas, lo que quieran. Lo que hace, ¿verdad? Que hay un solo creador para todo eso. Entonces, para poder entender la secuencia de bases, hay que estudiar estos 2 tipos de enzima, y esto sí es importante. Hay 2 tipos importantes de enzimas relacionadas con la secuenciación de bases de los ácidos nucleicos: las nucleasas y las ligasas. Estas 2 enzimas han contribuido a determinar la secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. Veamos las nucleasas. ¿Qué son las nucleasas? Las nucleasas son enzimas fosfodiesterasas.
es decir, caen en la categoría de hidrolasas. Pongan ahí hidrolasas. Catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfoéster de los ácidos nucleicos. Hemos visto, ¿verdad?, los enlaces fosfodiéster que unen un nucleótido por el extremo 5' o 3' con el 5' del siguiente. Entonces, estas nucleasas lo que hacen es hidrolizar o romper los enlaces fosfodiéster. En laboratorios de investigación son sumamente útiles en biología molecular. Las nucleasas, enzimas que hidrolizan o rompen los enlaces fosfoéster, me refiero a estas, son enzimas que hidrolizan o rompen estos enlaces fosfodiéster. Pueden presentar un alto grado de especificidad y capacidad hidrolítica. Así como, por ejemplo, recuerdan, en proteínas hemos visto a la tripsina, la quimotripsina, enzimas específicas que hidrolizaban o rompían enlaces peptídicos en sitios específicos. Pues igual aquí, las nucleasas rompen en sitios específicos estos enlaces fosfodiéster. Y existen las ribonucleasas que actúan sobre el RNA, las desoxirribonucleasas que actúan sobre el DNA, las endonucleasas que actúan sobre enlaces fosfodiéster internos aquí, en el centro internos, endonucleasas. Las exonucleasas que actúan sobre enlaces diéster terminales, asumiendo que este es un extremo, por ejemplo, actúan solo rompiendo los extremos. En cambio, las endonucleasas rompen en el centro. Recuerden que estamos queriendo ver la secuencia. A su vez, las nucleasas tienen diferentes grados de especificidad. Por ejemplo, hay nucleasas que presentan especificidad de bases. ¿Qué quiere decir? Escriban aquí, ¿qué es eso de especificidad de bases? Son nucleasas que hidrolizan, estas no, que hidrolizan enlaces fosfodiéster específicamente donde están presentes una u otra base nitrogenada. Solo rompen donde está timina, o solo rompen donde está guanina, ¿no? Solo rompen donde está una u otra base nitrogenada específicamente. Luego hay nucleasas que tienen especificidad secuencial, es decir, estas enzimas identifican solo alguna secuencia de bases. Por ejemplo, solo romperán, aquí escriban, hidrolizan enlaces fosfodiéster solo donde está ciertas secuencias específicas. Donde hay cierta secuencia específica. Por ejemplo, adenina, guanina, guanina, adenina. Reconoce eso y ahí clic, rompen. Bueno, donde reconocen solo algunas secuencias de bases. Dentro de estas de alta especificidad secuencial están las famosas enzimas llamadas endonucleasas restrictivas o simplemente enzimas restrictivas. ¿Qué hacen estas enzimas endonucleasas? Es decir, rompen el interior, ¿no?, del ácido nucleico. Esto aumenten, por favor. Rompen enlaces fosfodiéster en puntos muy precisos. Y entonces así se obtiene un conjunto de fragmentos específicos de DNA. Entonces, enzimas restrictivas que rompen solo donde hay timina y adenina, clic, rompe. O solo donde haya guanina y citosina, clic, lo rompe. Si eso sabemos que es así, entonces los fragmentos sí sabemos sus extremos, igual que en las proteínas. Obviamente esto está hecho con ordenadores, ¿no? O sea, computadoras y sistemas de enzimas. Nada más a este nivel, chicos, es que existen enzimas que rompen, que son fosfodiesterasas de la clase hidrolasas, que hidrolizan enlaces fosfodiéster y que pueden romper en sitios específicos. Pueden romper donde están ciertas bases. Pueden romper cuando encuentran cierta secuencia de bases. Dentro de estas están las endonucleasas restrictivas, que son aquellas que rompen solo en ciertos puntos. ¿Recuerdan? Igual que la tripsina y la quimotripsina. Y entonces así se tienen fragmentos específicos de DNA. Esos fragmentos se los va uniendo en computadoras o con ordenadores.
Entonces, eso es en cuanto a las nucleasas, que son enzimas hidrolíticas. Otro grupo importante de enzimas que ayudan en la secuenciación son las ligasas. Las ligasas catalizan la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica. Las ligasas forman uniones entre el extremo oxidrilo 3' con el oxidrilo 5' de 8. Entonces, por ejemplo, si se tiene este pedacito que se ha obtenido por acción de una nucleasa, si se quiere hacer no voy a entrar mucho en ese detalle, chicos, pero si se quiere hacer una homologación con un RNA, pues las ligasas lo que hacen es unir este fragmento con este otro fragmento. Y lo que hace, viene la ligasa y dice que se une el oxidrilo 5', 3' con el 5'. Entonces viene un fosfato y clic, clic, lo une y se vuelve un solo ácido nucleico. Entonces, las nucleasas hidrolizan, las ligasas catalizan la unión de fragmentos. ¿Pero de qué manera? Siempre extremo oxidrilo 3' con un oxidrilo 5'. ¿Intervención de qué? De un fosfato. Siempre en esta dirección, 5', 3'. ¿Cómo se determina la secuencia? No voy a entrar en ese detalle, pero más o menos una idea, chicos, utilizando enzimas de restricción, que hemos dicho de restricción, que cortan en sitios especiales. Entonces, tenemos un DNA y hacemos actuar una enzima de restricción que corte en ciertos sitios específicos. En otras palabras, yo sé dónde corta esa enzima. Si yo sé cómo corta y dónde corta esa enzima, yo voy a tener alguna idea de los fragmentos que se van a originar. Por ejemplo, nada más, usando una enzima restrictiva de este tipo, ¿cuántos fragmentos obtendría? 1 fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Y que yo sé qué hay en los extremos, porque yo sé qué enzima he usado. Usando otra enzima restrictiva que corta acá, acá y acá, obtendría 1, 2, 3, 4, 5 fragmentos. Yo sé qué cosa hay acá, qué hay acá, porque he usado una enzima específica. Pues si yo sé eso, entonces con un ordenador se hace la secuenciación. Sé que es más fácil hablar que hacerlo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. ¿Quiénes ayudan? Las nucleasas. Y luego con acción de las ligasas los unimos y luego se compara si realmente está bien la secuencia. Bueno, no vamos a hablar de secuenciación de ácidos nucleicos a este nivel en tercer año. Bueno, eso en cuanto a el nivel primario. Entonces, el nivel primario se refiere a composición y a secuencia. Composición es nada más composición de las bases nitrogenadas, que siempre se combina una purina con una pirimidina, es decir, una adenina con una timina, una guanina con una citosina, siguiendo las reglas de Chargaff. En cuanto a la secuenciación, pues lo que importa aquí a este nivel es que existen dos clases importantes de enzimas, las nucleasas y las ligasas. Las nucleasas que son hidrolasas, fosfodiesterasas, clase hidrolasas, que rompen específicamente ciertos enlaces fosfodiéster para obtener así fragmentos de nucleótidos que luego pueden ser ordenados en una computadora con programas especiales. Bueno, en cuanto a la estructura secundaria, son los ácidos nucleicos. Bueno, el DNA es un ácido nucleico, podríamos decir, no complejo, más bien se dice, simplicidad ha hecho que se entienda bien. Esa simplicidad de la gran complejidad de su función es maravillosa. Watson y Crick son los que describieron en una revista, dijeron, el DNA es una doble hélice. Estas son sus palabras. Les mereció el premio Nobel. Se considera que la dilucidación de la estructura del DNA se considera como uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia. Pues hace 71 años, en 1953, Watson y Crick indicaron en la revista Nature, creo que era, que el DNA es una doble hélice.
y marcó el nacimiento de una rama de la bioquímica, que es la biología molecular moderna. Según Watson y Crick, la estructura del DNA, por eso se llama estructura de Watson y Crick, se respeta por el logro científico que consiguieron estos científicos, indicaron y lo detallaron sus características de las siguientes maneras. Sus características principales. El DNA está formado por dos hebras de polinucleótidos. Esta es una hebra, fíjense en el cursor, acaba acá, y esta es la otra hebra, que acaba acá. Presenta dos hebras de polinucleótidos. Aquí tenemos los polinucleótidos, ¿no? Que se enrollan sobre un eje, fíjense, el cursor, se enrollan sobre un eje común con una torsión hacia la derecha, o sea, dextrógira, una torsión hacia la derecha, formando una doble hélice con un diámetro aproximado de 20 Armstrongs. Fíjense, un Armstrong son unidades atómicas. Sin embargo, su largo vamos a ver que es enorme. Entonces, es una doble hélice que tiene un eje central sobre el que se enrolla de manera dextrógira hacia la derecha. Su diámetro aproximado es de 20 Armstrongs. Las dos hebras, una característica es que las dos hebras son antiparalelas, es decir, corren en direcciones opuestas y se envuelven de tal modo que no se pueden separar si es que no rompemos estos enlaces. A ver, corren antiparalela. Entonces, por ejemplo, fíjense este extremo. Uno de los extremos es, aquí anoten, 5', pongan aquí, 5', y acaba en 3'. Y esta otra, como es antiparalela, si este es el extremo 5', este es el extremo 3'. 3', que acaba en 5'. Ustedes ahorita me dirán, ¿acaso no ha dicho usted que siempre es 5', 3'? Sí, siempre es 5', 3', pero vamos a ver por qué hay este antiparalelismo. Entonces, repito, son antiparalelas. ¿Qué quiero decir antiparalelas? Que esta corre en sentido, aquí pongan, 5', fíjense mi cursor, su extremo es aquí, 3'. Anoten eso. Y entonces, esta otra hebra será, si esto es 5', esta será 3', y acaba en 5'. O sea que esto correrá 5', así, y acaba en 3'. Y esta corre, cuando digo corre, es que son antiparalelas, ¿no? Pero están unidas. Vamos a ver esto en la replicación. Una corre en este sentido, la otra en el otro sentido. Luego, ¿qué más escribieron? Si nos fijamos, si esto lo abrimos, tendríamos esto, ¿verdad? Si esta partecita la abrimos, fíjense, tendríamos esta estructura. Las bases nitrogenadas ocupan el centro de la hélice y las cadenas de fósforo, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar están siempre en la periferia, están enrolladas, serían en lila, ¿no? Lo que está en lila. El hecho de que no esté así, sino que esté así enrollado es porque minimiza la repulsión, ¿no? ¿Recuerdan las repulsiones que siempre ocurren de carga negativa con negativa? ¿No? Las repulsiones estéricas. Si estuviera así abierto, sería muy inestable. Fosfato y fosfato, negativo y negativo se repelen. En cambio, al hacer la torsión, se va alejando. Por eso dice, el grupo fosfato se enrolla sobre las periferias, por lo que tanto se minimiza las repulsiones de los grupos fosfato que tienen carga negativa. Pero que las bases nitrogenadas siempre están en el centro. Y siempre una timina con una adenina, ¿no? Una guanina con una citosina y así. Los planos de las bases que están aquí son casi perpendiculares al eje. Recuerden que este es el eje. Discurren de manera perpendicular al eje. Cada base, fíjense aquí, está unida a la otra base de la otra cadena mediante puentes de hidrógeno. Estas interacciones unidas por puentes de hidrógeno se conocen como apareamiento de bases complementarias. Así se produce una
asociación específica de las dos cadenas. Es decir, hay un, subrayen, apareamiento de bases complementarias. Siempre, repito, esta es una purina, ¿no? Una purina con una pirimidina con una purina, ¿no? Siempre es así. Y a eso se refiere apareamiento de bases complementarias, unidas mediante puentes de hidrógeno. ¿Qué fuerzas estabilizan esta estructura, esta doble hélice? Pues entre las fuerzas entre las fuerzas, Dios, va a llover, qué maravilla, Dios quiera que llueva. Ay, perdón, chicos, estamos en clases, pero parece que va a llover, alabado sea Dios, ojalá que llueva en Santa Cruz también. Bueno, fuerzas estabilizadoras del DNA, porque he escuchado un trueno fuerte, perdón, chicos, que interrumpo. ¿Qué fuerzas estabilizan el DNA? Pues veamos primero. Si lo ampliamos, por eso ha saltado la imagen, lo voy a ampliar una parte. Esto, si nos fijamos, tenemos que los puentes de hidrógeno cooperativos entre las bases nitrogenadas. Son fuerzas estabilizadoras de esta estructura que le estoy abriendo acá, ¿no? Estabilizan los DNA dobles. Después tenemos, fíjense, los anillos aromáticos son apolares. Entonces, fíjense aquí esto, mediante atracciones de Van der Waals, porque son apolares, también se estabilizan. Entonces, los anillos se estabilizan entre sí, las bases nitrogenadas, mediante atracciones de Van der Waals, pero también mediante puentes de hidrógeno. También, otra fuerza estabilizadora, los grupos fosfato. Los grupos fosfato negativos, que a pH 7 están con carga negativa, y que se encuentran, ¿verdad?, en el extremo de la cadena, de las cadenas del DNA. Ustedes dirán, ¿cómo que estabiliza? Si ahorita nos ha dicho que la carga negativa desestabiliza. Sí es cierto, el hecho de que esté curvado minimiza esa desestabilización, pero esta carga negativa hace que se pueda asociar magnesio. Vamos a ver qué papel juega el magnesio. Magnesio con carga positiva se asocia aquí, y también las histonas. Las histonas son unas proteínas que tienen carga positiva, entonces se asocian aquí y aquí y estabilizan la estructura de la doble hélice. Una característica más notable de la estructura de Watson y Crick es esta. Es que hemos dicho, ¿verdad?, que el diámetro del DNA es de 20 Angstroms. Pero el diámetro interno, diríamos, a ver aquí, todo este diámetro es de 20 Angstroms, pero solo lo interno aquí es más o menos 10.8 Angstroms. ¿Qué tiene que ver eso? Pues la característica notable es que se pueden acomodar solo dos tipos de pares de bases nitrogenadas. Un residuo de adenina, que es una purina, se aparea con un residuo de timina y viceversa, ¿no? Cada residuo de guanina, que es una purina, se asocia con una pirimidina, que es una citosina, guanina y citosina. La secuencia de bases de una cadena es complementaria de la secuencia de la otra y se observa una compatibilidad estructural de las bases planares para establecer interacciones de dipolos a dipolos con hidrógeno. Esta distancia interna es de 10.8 Angstroms. Solamente es posible que entren dos bases nitrogenadas, chicos, si uno es una purina y el otro es una pirimidina. Si entrarían dos purinas que son biciclos, si se unirían dos purinas que son biciclos, no entrarían en esta distancia. Entonces siempre es una purina fíjense, más grande con esta sencillita. La doble con la sencillita. Esta forma de unión es uno de los ejemplos más sorprendentes de la lógica molecular que existe en la naturaleza. El dilucidar esto, el entender esto, simplemente es maravilloso. Por esa razón siempre hay una adenina con una timina, porque si no, no entrarían en la distancia interna de las dos cadenas. A esto se refiere la lógica molecular.
existe. Y esto se cumple en todos los seres vivos. Un par de bases de purina se une con una pirimidina. Se ajusta perfectamente en el espacio de 10.8 angstroms que hay entre los dos enlaces glicosídicos. 2 purinas no cabrían en el espacio. Y 2 pirimidinas quedarían sueltas, flojas. Bueno, vamos a quedar acá, chicos, antes de entrar al polimorfismo del DNA. ¿Alguna pregunta? Por favor, vengan repasando, chicos. Esto que estamos describiendo, de cómo es 3', 5', cómo va en ese sentido, cómo se forma el enlace fosfodiéster. Aquí, todo esto es necesario que esté claro para luego poder ver la replicación del DNA a la siguiente clase. Por favor, vengan repasando. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dime, perdón, cachito. Dime. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El primo, doctora. Freddy, ¿cómo estás? Dime. Bien, doctora. Doctora, ¿podría volver a explicar cómo actúan las fuerzas estabilizadoras con lo de las fuerzas de Van der Waals? Ya. A ver, espérame. Espérame, aquí vamos a venir acá. Hemos dicho que Watson y Crick describieron las características que vieron por difracción también de rayos X. Dijeron, el DNA es una doble hélice y que se enrolla sobre sí misma, sobre un eje en forma de dextrógira hacia la derecha. Se asume un diámetro de 20 angstroms, todas esas características, ¿verdad? Y entonces surge la pregunta, ¿y qué hace que esto esté así? ¿Por qué no se desenrolla? ¿Por qué no se desmorona? Igual que en las proteínas, chicos. ¿Cuáles son esas fuerzas estabilizadoras que hacen que el DNA tenga esta forma? Esas fuerzas estabilizadoras son las siguientes. Primero vemos, si digamos yo lo abro esto, ¿no? Didácticamente, y nos fijamos, cada base nitrogenada, esta es una cadena, y esta es la otra cadena. Estas dos cadenas están unidas. ¿Mediante qué? Mediante puentes de hidrógeno, mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Contribuyen significativamente a estabilizar esta estructura. Pero también tenemos los anillos. Los anillos, chicos, este es un anillo heterocíclico, que es una pirimidina, es un anillo aromático, ¿verdad? Recuerdan, orgánica. Esta es una pirimidina, también es un anillos heterocíclicos, bicíclicos, aromáticos. Los compuestos aromáticos, aquí estos son totalmente apolares. Los anillos, aquí sí hay dipolos, ¿no? Pero los anillos son apolares. Recuerdan el benceno es apolar. Entonces, este anillo, con este anillo, imagínense, aquí está puesto paradito, ¿no? Imagínense que esté echadito, como si fueran graditas, aquí, como esto, como si fueran graditas. Esta gradita se estabiliza con esta otra gradita con esta otra gradita, y aquí está puesta vertical, ¿no? Entonces, este anillo se estabiliza con este anillo y este anillo con este otro anillo. Entonces, es otra forma de estabilizar. Aquí que habría puentes de hidrógeno. Aquí que habría atracciones de Van der Waals. Igual que en las proteínas, ¿recuerdan las fuerzas estabilizadoras? Atracciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, atracciones salinas. En este caso, es atracciones de Van der Waals de los anillos que son apolares. Y la otra fuerza estabilizadora es los grupos fosfato. Los grupos fosfato, si fuera así plano, sería más bien un factor desestabilizante. Pero como se está curvando, se alejan al curvar. Y además que los grupos fosfato atraen iones magnesio. Vamos a ver qué papel juegan, les había dicho. Y atraen proteínas cargadas positivamente. Y entonces todo eso es como si aquí se ubicara y lo estabilizara. ¿Está claro, Freddy? Hola, Gracias, Freddy. doctora. ¿Está bien? Sí. Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, siempre repasen y si aparecen preguntas las pueden formular la siguiente clase. Por favor, repasen estas fuerzas estabilizadoras, repasen esto, cómo se une. Si no, no se va a entender lo que sigue, chicos. Por favor, repasen esto, cómo se va uniendo. Bueno,
Si no hay más preguntas, voy a parar un cachito la grabación. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, chicos. Repasen, por favor, repasen. Voy a dejar de presentar.